Gracias, chicos, pero ya nada. Ya. Bueno, desde ahorita ya se va a empezar a grabar. Entonces, como les había explicado, ahorita vamos a hablar un poco de los elementos esenciales. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos que enfocarnos cuando estamos trabajando en una institución de primer nivel, uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos que hacer es educar a la salud, ¿no es cierto? Educar a la población acerca de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Entonces yo les estaba explicando que existen aquí patologías que son muy prevalentes, sobre todo aquí en nuestro país, como es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Entonces, cuando a nosotros nos toque, por ejemplo, trabajar en un centro de primer nivel, en donde nosotros vamos a tener mucho acercamiento a la comunidad, ya sean escuelas, a empresas, a colegios, a instituciones públicas o privadas, nosotros tenemos la oportunidad para hacer mucho sobre lo que es promoción. Cuando estamos trabajando tal vez en un hospital o cuando estamos trabajando en una clínica, también tenemos la oportunidad de brindar este tipo de información a nuestro paciente, pero lastimosamente ahí la gente, pues los pacientes es un poco más reducido porque solamente vamos a brindar un poco de información a nuestros pacientes en las postconsultas. ¿Qué significa esto? Cuando el paciente ha terminado la atención con el médico, entonces nosotros podemos brindarle la atención a nuestro paciente, ¿ya? Luego tenemos un poquito sobre la promoción y suministro de alimentos y de la adecuada nutrición. Por ejemplo, aquí el Ministerio de Salud Pública, en cuanto a lo que es en niños menores de 5 años, ellos tratan de cumplirlos, por ejemplo, en las escuelitas o en los centros de primera atención, en brindarles un desayuno a los niños, ¿no es cierto? Entonces, promoción y suministro de alimentos y de una adecuada nutrición. También cuando la mujer está embarazada. Igual, cuando la mujer está embarazada, el gobierno, el Ministerio de Salud Pública, se encarga de que la mujer tenga, por ejemplo, su ácido fólico, tenga el hierro si así lo necesita. ¿Para qué? Para complementar su nutrición, para garantizar que su embarazo pueda llegar a su término felizmente. ¿Ya? Entonces, uno de los elementos esenciales también es la promoción y el suministro de alimentos. También tenemos un elemento esencial que habla de la provisión y adecuado suministro de agua potable y saneamiento básico, ¿ya? Lastimosamente esto no llega todavía, no podemos decir que aquí en nuestro país esto está cubierto al 100%. Ustedes saben que lastimosamente no es así. Existen ciertos sectores, ciertas poblaciones que todavía no pueden contar con un servicio adecuado de agua potable. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay agua potable? Cuando no hay agua que se puede tomar libremente, es muy probable que existan prevalencias de enfermedades gastrointestinales, ¿ya? Entonces, lastimosamente, este elemento esencial no lo podemos cumplir 100%, pero sí un gran alto de porcentaje, ¿no es cierto? A comparación con lo que antes, con las estadísticas de antes, había una gran cifra de enfermedades gastrointestinales debido al consumo del agua que no era potable, ¿ya? También tenemos aquí otro elemento esencial que habla sobre la salud materno-infantil, incluyendo la planificación familiar y la salud reproductiva. Esto también podemos garantizar o podemos indicar que aquí sí se está cumpliendo. Sí lo estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque como yo les dije, si hablamos de la maternidad, las mujeres tienen el derecho de recibir todos sus controles prenatales de forma gratuita, así como tal vez la administración de las vacunas que debe administrarse la mujer en el periodo de gestación, así como los suplementos nutricionales o vitaminas que la mujer debe recibir en el embarazo, una vez de que la mujer ya ha dado a luz, que también es un procedimiento que eso
tiene que ser completamente gratuito, por lo menos si va a una institución que es pública. Luego tenemos lo que es la salud neonatal, ¿no es cierto? Cuando el bebé nace, también ahí los primeros cuidados que se le van a dar al recién nacido, la administración de vitaminas, también se cumple, también es un derecho y algo que se cumple aquí en nuestro país. Luego, cuando el niño está creciendo, cuando el niño ya tiene sus primeros meses de vida, se le garantiza la atención al niño mediante las vacunas, ya mediante las vacunas del esquema regular, también se garantiza eso. Y luego llegamos nuevamente a la planificación familiar. Ustedes saben que las mujeres aquí, mujeres, hombres, tienen acceso a planificación familiar, ¿ya? Entonces pueden acercarse a cualquier centro de salud y solicitar un método anticonceptivo. Entonces, este elemento esencial también que habla de la salud materna infantil y la salud reproductiva, también podemos decir que sí estamos cumpliendo dentro de la atención primaria de salud que se está brindando actualmente aquí en nuestro país. Disculpen la pregunta. Hasta aquí, ¿tenemos algún problema, alguna inquietud? No. Luego vamos a hablar un poquito, miren, aquí, ¿qué nos dice? ¿Qué era la OMS? Organización Mundial de la Organización Salud. Mundial de la Salud. Listo. ¿Y la OPS? Organización Pública de la Salud. Organización Panamericana de la Salud. De la Salud. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la OMS y la OPS? Lo que estas dos grandes instituciones lo que nos dicen es que el propósito de la iniciativa de la atención primaria en salud es reforzar un poco sobre las redes integrales de servicio de salud. ¿Y cuáles eran las redes públicas integrales de salud? Porque muchos nos hablan de que el propósito es reforzar estos servicios integrales de servicios de salud. ¿Y cuáles eran las redes integrales? Lavarlo con agua. Yo el mío así estaba y lo lavé y me quedó blanco. El Centro de Salud. Hay que lavarlo. ¿Ya? Los seguros. Los hospitales. Para que mañana nos podamos coger con ese manja Ya, para que haga eso, la muy bien, ventana. como dicen las compañeras. La red pública integral de salud, ¿cierto? De varias organizaciones o varias instituciones, sean estas públicas o privadas, un solo objetivo común, que es garantizar, voy a apagar el audio. Silencio, silencio, exacto, profe. Listo. Que tenían un solo objetivo común, que era garantizar la atención a nuestros pacientes en cualquier nivel que ellos se encuentren, ¿no es cierto? Entonces aquí la APS, la Organización Panamericana de Salud, lo que quiere es que nosotros sigamos reforzando estos sistemas. ¿Ya? Recuerden que cuál es el primer contacto que el paciente tiene al inicio, cuando va a iniciar una atención en el Sistema Nacional de Salud. ¿A dónde acude por primera vez? Al centro de salud más cercano. Al Al centro centro de de salud, salud. ¿no es cierto? ¿Y qué porcentaje es el que se va a cumplir o qué se trata o qué nos dice el modelo de atención que vamos a cumplir cuando un paciente llega a nuestro centro de salud? Según el modelo de atención integral, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que se debería hacer en un centro de salud cuando llega por primera vez un paciente?
Promoción y prevención. Promoción y prevención y un 80% de la atención. Eso. Nos dice, bueno, con actividades de promoción, prevención, que eso sería aparte, pero lo que nos dice es que tenemos que tratar de resolver el 80% de las necesidades de salud que nuestros pacientes lleguen para poder evitar que haya un colapso de las otras niveles de atención. ¿Ya? Entonces, recuerden, el primer nivel de atención es donde vamos a resolver el 80% de las necesidades de la población. ¿Ya? Luego vamos a hablar un poquito sobre qué era la salud, ¿no es cierto? ¿Qué era la salud? ¿Qué nos decía la OMS sobre la salud? ¿Qué nos decía? Es Que muchas veces viene de la mano del ambiente donde nos estamos desenvolviendo. Bueno, ahí hablamos de los determinantes de la salud, ¿no es cierto? Los determinantes de ¿Es la un salud. derecho que garantiza el Estado? Ya. La salud es un derecho que garantiza el Estado, está muy bien. Lo que la compañera hablaba hace un momento son los determinantes que muchas veces son determinantes externos, internos, genéticos, ¿no es cierto? Que en torno a esto varía el estado de salud de una persona. Pero en sí, ¿qué nos dice la OMS acerca de lo que es la salud? Buenas noches, licenciada. Me parece que la OMS decía que no es solo la ausencia de la enfermedad, sino el bienestar de la salud mental también. El estado físico y mental. Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? La OMS dice... La OMS dice que la salud es un estado de completo bienestar físico y mental social. Eso, correcto. Entonces, como dice la compañera, para nosotros decir que una persona está sana, que una persona cuenta con salud, es importante hacerle una evaluación, ¿no es cierto? Tanto física, psicológica y también social, ¿no es cierto? Porque no sabemos, tal vez el paciente en el trabajo se siente acosado, tal vez el niño en la escuela se siente acosado, le hacen bullying, entonces este niño no está completamente sano. Entonces esto es lo que quiere la nueva, bueno, la APS, la atención primaria de salud, que nosotros identifiquemos a tiempo los problemas que ocurren en niños, adolescentes, adultos mayores. Sí, ¿con qué fin? Por ejemplo, si nosotros lograríamos identificar, no sé, tal vez va al centro de salud y llegamos a nuestros pacientes y podemos identificar a tiempo el maltrato o el bullying que le hacen a un muchacho o un adolescente. ¿Qué creen que podemos evitar si identificamos a tiempo? ¿Un suicidio? ¿Un suicidio tal vez? Sí, un posible suicidio, ¿no es cierto? Porque según las tasas de mortalidad aquí en nuestro país, en la adolescencia, hay un alto índice de suicidios, ¿ya? Entonces, miren aquí, aparentemente... agresión. Ansiedad y depresión. No lo escucho bien. O sea, también puede haber no solo un suicidio, sino agresión, volverse una persona agresiva. Sí, muchas veces, ¿qué pasa cuando una persona recibe maltrato? También da maltrato, ¿no es cierto? Entonces también puede ser una cadena que no se va a romper, ¿no es cierto? También, como dijeron otras compañeras, puede ser que el paciente tome una decisión fatal, como les estaba explicando aquí en nuestro país, hay cifras muy altas de suicidio, ¿ya? En adolescentes. Y esto se da porque lastimosamente, si es que fueron a un centro de salud o en los propios hogares, no se pudo identificar que el paciente tal vez estaba teniendo algún problema en su estado de salud, ¿no es cierto? En su estado de salud mental o social, se sentía acosado, era tímido, era callado, o también reaccionaba, como dice la compañera, con agresividad. Entonces, estos son unos pequeños, unas pequeñas pautas que nos ayudan a darnos cuenta, ¿no es cierto? ¿Por qué es agresivo aquí en la casa?
Pero si aquí no mostramos muestras de violencia en la casa, ¿por qué mi hijo se porta agresivo? Puede ser porque él está recibiendo maltrato, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera tratar de ganarnos la confianza, tratar de ver qué es lo que está pasando con el fin de evitar desenlaces fatales. No solamente en los adolescentes, recuerden que también en los adultos mayores también hay una alta incidencia. ¿Por qué en los adultos mayores creen ustedes? Porque ya no se pueden defender como tal y hay agresiones a veces de los hijos o de las nueras, o sea, en general. ¿Será? Correcto, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los abuelitos? Dicen, yo ya no sirvo para nada, yo ya solo estorbo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También los adultos mayores, en menos cifra, pero también sí existen suicidios de parte de las personas adultas mayores, porque estas personas se sienten que no pueden, como ellos mismos dicen, yo ya no ayudo en nada, yo ya no puedo hacer las cosas, ¿ya? Entonces se sienten como un estorbo para su familia. Y Ahí se podría considerar como una depresión para un mayorcito, o sea, podría entrar en una depresión en un grado grave. claro, ¿no es cierto? Ahí se consideraría una depresión. Para ello es necesario nosotros, dependiendo del grado en el que esté la depresión del abuelito, en este caso, ¿no es cierto? Si recién está iniciando, podrá salir tal vez solamente con el apoyo de la familia, ya, pero si ya la depresión de esta persona, de este adulto mayor, ya es muy evidente, ya él ya solo quiere estar llorando, solo quiere estar encerrado, puede ser que ya esté en una depresión que tal vez esté ya con pensamientos suicidas. Entonces, en este caso, lo que se hace, lo que se necesita y lo que se requiere es que el paciente ingrese a una rehabilitación psicológica, ¿sí? Porque ellos les van a ayudar, son personal capacitado. Ellos se formaron, los psicólogos se formaron justamente para poder saber cómo solventar estos problemas, así como un médico, como una enfermera se formó para específicamente, bueno, no solamente para recuperar al paciente de forma física, pero específicamente si llega un paciente con una herida, entonces, yo me formé y yo puedo curar la herida, yo puedo suturar la herida, ¿no es cierto? Porque yo me formé para eso, porque yo le estoy ayudando al paciente a recuperar su estado de salud físico. Claro que yo también como personal de salud puedo orientar a mi paciente y guiarle, ¿no es cierto? Guiarle, pero más no, yo no puedo dar un tratamiento psicológico porque yo no soy psicóloga, porque yo no me formé. Así como nosotros nos formamos para poder rehabilitar a un paciente en su estado de salud físico, también existe personal que se formó específicamente para brindar al paciente y recuperar en su estado de salud psicológico, ¿ya? Entonces, en ese caso ya sería necesario, el paciente estaría en una depresión, en un estado de depresión y necesitaría el apoyo de un psicólogo, ¿ya? Nosotros lo que tendríamos que hacer es encaminarlo, es identificar lo más importante. Recuerden, como yo les dije y les he dicho en las anteriores ocasiones, que nosotros como personal de salud, nosotros vamos a ser los primeros, vamos a ser la cara del lugar en donde estamos trabajando. Ustedes van a un hospital, ¿quién les atiende primero? Las enfermeras. Las enfermeras. Para hacerme el triaje, para tomarme los signos vitales, para tomarme el peso. Va a atenderme el personal de enfermería. Y del personal de enfermería depende de que el médico me atienda y me siga dando la atención, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ser los ojos, ustedes están muchísima responsabilidad y ustedes dependen. Entonces, pues en cualquier lado que ustedes estén brindando la atención, hacerlo con conocimiento, ¿no? Entonces, Con calidad y calidez. con eso, con calidez, siempre siendo empático, siempre nosotros poniéndonos al otro lado. Si es un abuelito y si es mi abuelito, si es un niño y si es mi hijo, yo quisiera que a mi hijo le traten así. Si es mi abuelito, yo quisiera que mi abuelito le traten así.
No, ¿no es cierto? Entonces ustedes siempre deben aprender a ponerse al otro lado, ¿sí? Siempre ser empáticos. Listo. Aquí también en la APS, en estos enfoques, en estas estrategias, nos hablan un poco sobre la continuidad de la atención. Y acá regresamos nuevamente a lo que hablamos en las anteriores clases. Recuerden que hablábamos de una continuidad de atención. ¿Cuándo hablábamos de una continuidad de atención? Por ejemplo, si yo iba a un centro de primer nivel, me decían, aquí no hay especialistas. ¿Me mandaban a la casa o me decían, no, déjenme, le ayudo de alguna manera? ¿Cómo me ayudaban? Para garantizar. Refiriéndolo Dándole espacio a un centro de segundo nivel. al básico. Eso, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, garantizo la continuidad de atención, que es un enfoque, que es algo que la APS me dice que tenemos que nosotros cumplir, es garantizar la continuidad de atención a nuestros pacientes. ¿Cómo garantizo la continuidad de mis pacientes? Pues si en el centro de salud, si mi paciente necesita una atención de primer nivel mismo, o si yo en mi centro de salud, digamos, no tengo la vacuna del papiloma, pero en el centro de salud número 1, en el centro de salud que tal vez es un poco más grande, sí tiene, entonces yo le digo, ¿sabe qué, señor? Vaya a hacerse atender ahí. Ahí le van a esperar. Yo llamo, yo les digo, ¿sabes qué, compañera? El paciente necesita esta vacuna para su bebé, para ella, y administrarle esta vacuna. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Garantizando la continuidad de atención, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de en cuanto a enfermería, si hablamos en cuanto a algún procedimiento médico, si no hay la atención en el centro de salud, ¿qué voy a hacer yo? Garantizar la continuidad de atención y decirle, bueno, aquí no hay este especialista, pero a usted le van a atender acá en el hospital básico o le van a atender acá en el hospital de especialidades. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con un derecho de mi paciente. Estoy tratando de que ese derecho se cumpla en él, que es garantizar la continuidad de atención. ¿Ya? ¿Mediante qué? Mediante cuidados apropiados, ¿no es cierto? Entonces nosotros, independientemente de en el servicio que nosotros nos encontremos, de la institución que nosotros nos encontremos, si es de primero, segundo, tercer nivel, ustedes siempre tienen que brindar una atención con calidez y de calidad. Sí, no por el hecho de que estoy en un centro de salud, digo, ah, bueno, no, solo en el centro de salud nomás es. O solo o por el hecho de que estoy trabajando tal vez en un hospital, en un área de cuidado crítico, que digo, bueno, el paciente está inconsciente, el paciente está en estado de coma. El paciente no se despierta, el paciente no siente, el paciente no me ve. No por eso significa de que yo no le voy a brindar la misma atención, ¿no es cierto? Porque ustedes siempre cuando tal vez vengan estos malos pensamientos o nos dejemos llevar, porque no todos o tal vez todos nos formaron iguales, pero lastimosamente ya en el trabajo nos dejamos llevar de cosas que no hay que dejarse llevar, de tal vez de la vaguería, de la pereza. Decimos, bueno, pues sin el paciente, si yo no le hago el cambio de posición, pues el paciente no me va a avisar, no le va a avisar a nadie, y el paciente no habla, pero ¿qué pasa? Yo le estoy haciendo un daño al paciente, porque ¿qué tal que yo no le cambié rápido y el paciente presentó una dermatitis? El paciente estaba mojado, el paciente, no sé, tal vez se orinó, se hizo la deposición, como estaba un paciente encamado, el paciente estaba en coma, él no me va a avisar nada. Y yo porque quería dormir un ratito, porque tenía una velada, porque estaba cansado, porque estaba en el chisme, lo que sea, entonces yo me olvidé para qué me formé. ¿Y qué pasa? Que después de 2, 3, de 4 horas, le voy a dar la vuelta al paciente, le voy a cambiar de posición al paciente y veo las lesiones en su piel. ¿Ya? Entonces, siempre chicos, recuerden que tenemos que brindar un cuidado apropiado, es un derecho de un paciente y es nuestro deber. Es nuestro deber garantizar un buen cuidado a nuestro paciente, independientemente del nivel en el que nosotros nos encontremos brindando la atención. Recuerden que ustedes se están formando, es para brindar atención al paciente. Sí, yo sé que muchas veces puede ser este trabajo muy demandante. Yo sé que muchas veces decimos, no, el tiempo no me alcanza. No, pero lo más importante es el paciente. Ya en todo caso, por último, lo último, como yo les decía, aquí en nuestro sistema de salud, aquí en nuestro país,
nos exigen mucho sobre números y números y números y estadísticas. Y por la necesidad de cumplir con toda esta burocracia, a veces nos queda poco tiempo, ¿no? Para atención al paciente, pero más bien nosotros tratemos de priorizar si estamos en un área hospitalaria. Primero hago lo del paciente y después pues me iré a hacer mis informes, todas las cosas que me toque hacer. Porque primero es la atención al paciente, para algo me formé. Luego tenemos aquí lo que se habla un poquito del sistema sin cobertura y acceso universal. Es lo que yo les hablaba sobre la red pública integral de salud, ¿no es cierto? Si nosotros no tenemos cobertura del IE, si nosotros no tenemos cobertura del ISPA, nosotros, la APS dice que nosotros tenemos derecho a una salud universal, un acceso universal. ¿Qué quiere decir universal? Que la atención nos pueden brindar a cualquier persona, indistintamente el centro de atención en el que yo vaya a ser atendido, y siempre garantizando que se preste servicios integrales, ¿no es cierto?, a toda la población con varios enfoques. Entonces también es un derecho del paciente brindarle la atención independientemente si ese paciente, pero recuerden, esto es de emergencia. Sí, ustedes no pueden ir ahorita y, bueno, como la profe dijo así, ahorita me duele el estómago y yo me voy a ir sin tener seguro, me voy a ir acá al Carlos Andrade Marín y le voy a decir, pues, que me atiendan, porque la profe me dijo así, que es un acceso universal para todos, independientemente si tengo cobertura o no. No es así. Recuerden que esto funciona y es en los casos de emergencia. Sí, como yo les decía, hay un accidente de tránsito y donde yo vivo no hay una institución pública. Lo más cercana está un hospital del IES. Entonces el IES tiene la obligación de atenderme, ¿ya? Pero si yo voy por consulta externa, chicos, no se vayan a confundir porque lógicamente les van a mandar regresando y les van a decir, no, usted no cuenta con seguro, coja su cita por el Ministerio de Salud Pública y ahí le van a dar. Es gratuita la atención, pero por el Ministerio de Salud Pública. Esos son casos excepcionales, son casos de emergencia, son casos emergentes. ¿Ya? Entonces, recuerden, las redes integrales de servicios de salud, la idea de esto, de las redes integrales, es fortalecer los sistemas de salud, basado siempre en la atención primaria de salud, como una estrategia fundamental para lograr las metas nacionales e internacionales de la salud. Y tratando de cumplir con esto los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no es cierto? Nos decía, sobre todo estos objetivos, a nosotros al ser salud nos interesan más los que son enfocados a la salud, en donde nos dicen que nosotros debemos garantizar la salud a las mujeres embarazadas, a los niños menores de 5 años, ¿no es cierto? En estos grupos que son sobre todo grupos prioritarios. Entonces, si nosotros garantizamos o reforzamos estas redes públicas integrales de salud, vamos a garantizar de que las muertes maternas se disminuyan, de que las muertes neonatales se disminuyan, de que, por ejemplo, la prevención del VIH también se disminuya, porque ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo un paciente, si solamente el MSP es el encargado de distribuir los antirretrovirales, entonces yo estoy haciéndome atender en el seguro, pero gracias al MSP, entonces a mi paciente le está llegando los antirretrovirales. Por ejemplo, en la tuberculosis, a la única institución que le llega la medicación antifímica, o sea, la medicación para los tratamientos de tuberculosis, es al Ministerio de Salud Pública. Y al Ministerio de Salud Pública le reportan las instituciones, le dicen, acá en el hospital, en el Norhospital, en la clínica, no sé, el Batán, cualquier clínica, hay un paciente con tuberculosis. Ah, listo, entonces ese paciente va a recibir el tratamiento, ¿ya? Pero ¿mediante quién voy a conseguir? Mediante el Ministerio de Salud Pública. Igual los casos de antirretrovirales. Claro, el paciente se hace atender en el hospital del seguro, en el hospital de las Fuerzas Armadas,
ya un paciente con VIH, pero por eso del fortalecimiento de la red pública, pues esto es algo que es exclusivamente del Ministerio de Salud. Al ser el ente regulador, la máxima autoridad aquí en nuestro país, del Ministerio de Salud Pública, entonces a ellos les van a llegar estos medicamentos y este Ministerio de Salud Pública es del que se va a encargar y decir, bueno, acá en el seguro tengo, yo qué sé, 100 pacientes con VIH, entonces tengo que yo garantizarles los antirretrovirales de estos pacientes. Tengo pacientes con tuberculosis acá en la clínica privada, entonces yo lo que hago es darle el pase para que este paciente se vaya a ser atendido o vaya a recibir su medicación en el centro de atención que esté más cerquita donde este paciente, a esta clínica que él se estaba yendo a hacer ver. Porque es algo de interés público, porque esto es salud pública, ¿no es cierto? Si no hubiera un control de los pacientes con tuberculosis o del control de la medicación de tuberculosis, imagínense, pasaría como antes, muchísimas personas morían por esta patología, porque no había un control. Ahora, dando gracias a Dios y como ha ido ya evolucionando las cosas, se sabe y se puede identificar que esta enfermedad ya está controlada, que las personas que padecen de esta enfermedad no fallecen, sino cumplen su esquema antifímico, toman la medicación y después pueden hacer su vida normalmente, como que nada hubiera pasado. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de la atención primaria de salud en cuanto al fortalecimiento de estos establecimientos para garantizar la atención para cumplir con los objetivos del milenio. ¿Ya? Y aquí está un poquito sobre lo que decíamos, igual es un acceso, nosotros debemos brindar que el acceso sea universal, que la salud sea para todos, independientemente de razas, de edad, ¿sí? No tiene que haber ningún tipo de barreras, de ningún tipo. Ni que sea económico, que como yo no tengo plata no me van a atender, como yo sí tengo plata merezco que me atiendan primero y no es así. El acceso es universal para todos. No tiene que existir discriminación en cuanto a la organización, en cuanto al género del paciente, siempre respetando, si es de una población LGBTI, siempre respetando que es una persona, es un paciente como cualquiera de nosotros y que en ese momento necesita la atención. ¿Ya? El acceso universal se logra a través de la eliminación progresiva de las barreras que impiden que todas las personas utilicen servicios integrales de salud determinados a nivel nacional de manera equitativa. Entonces, tenemos que quitarnos mucho esto de que los pensamientos de que no, como tal persona es hijo de, yo qué sé, del asambleísta, no, pues solamente a esa persona le van a atender, pero a mí no. No, porque como nos dice aquí, como nos dice la normativa, el acceso es universal. Si yo tengo dinero, si no tengo dinero, si soy hija de yo qué sé, del rey de España, la atención es para todos por igual. ¿Ya? Eso es lo que nos dice la normativa. ¿Qué me dice aquí también? La cobertura de calidad en salud. Como yo les decía, siempre nosotros, independientemente del paciente con el que estemos tratando, siempre con respeto, chicos. Si nosotros estamos tal vez hablando con un adolescente, con un niño, con un adulto mayor, no le vamos a maltratar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el abuelito no me escucha, yo trataré de, no sé, de buscar la manera de que él se pueda comunicar conmigo de alguna manera, ¿no es cierto? Decirle, no sé, hablarle con palabras más despacio. Si no me escucha bien, tal vez hacerle con señas, señalarle lo que, si le voy a hacer un cambio de posición, si le voy a dar de comer, explicarle con señales lo que el abuelito o la actividad que yo voy a realizar con el abuelito. Sí, siempre garantizándole que la atención que yo le voy a brindar sea de calidad, sea con calidez, ¿ya? También es importante que nosotros para garantizar la calidad en salud se cuente, ¿no es cierto?, con varios recursos, como por ejemplo los medicamentos. Lastimosamente ese es un tema muy difícil o algo muy
difícil también de cumplir aquí en nuestro país, ya que no se garantizan los medicamentos del 100%, ¿no es cierto? Pero aunque la normativa nos dice que como Ministerio de Salud Pública, como instituciones públicas, nosotros debemos garantizar que el paciente pueda cumplir su tratamiento de forma gratuita. Lastimosamente aquí no se cumple porque existen otro tipo de supuestas prioridades en las que en las instituciones, las autoridades no comprenden todavía esto o no sé, tal vez se dejan influenciar más, pero no se consigue el medicamento que el paciente necesita. Solamente hay cierto medicamento y otro no, y lastimosamente el paciente tendrá que adquirir, ¿no es cierto?, por sus propios medios. La cobertura implica también que los mecanismos de organización y financiación son suficientes para cubrir a toda la población, es lo que estábamos acabando de decir hace un momento. Y la cobertura universal no es suficiente por sí sola para asegurar la salud, el bienestar y la equidad en salud, pero sí en los fundamentos necesarios. ¿Ya? Entonces, uno de los derechos, como hablábamos también, es la cobertura de calidad en salud, que nosotros brindemos una atención de calidad a nuestros pacientes. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud tal vez? No. No, Lisa. Ya. Vamos a revisar un poquito asimismo a breves rasgos sobre lo que es ustedes aquí en la plataforma tienen todo el material para que puedan leer, para que puedan entender un poquito más a fondo de la atención aquí en nuestro país, sobre todo de la atención pública aquí en nuestro país. ¿Ya? Aquí hablamos un poco de los ejes fundamentales, la participación comunitaria, intersectorial, descentralización y tecnología apropiada. Ejes fundamentales, lo que hablamos hace un momento. Ya, si hablamos de participación comunitaria, es muy importante. Aquí, sobre todo, si hablamos de un primer nivel de atención, la participación comunitaria es muy importante, ya que la comunidad es la que se encarga de identificar los factores de riesgo, los posibles riesgos que hay en mi comunidad. Por ejemplo, en una comunidad determinada, la gente, la población, es la que se conoce, ¿no es cierto? Y no porque sean, bueno, independientemente si les gusta el chisme o no, pero lo más importante es que esa gente de apoyo que nosotros vamos a identificar y vamos a captar y que la vamos a unir a nuestro equipo de salud, esta gente conozca a la población, conozca en el sentido de que me diga, ¿sabe qué? Aquí en este sector hay una mujer que está embarazada, pero dice que no le gusta irse al centro de salud o que no quiere hacerse atender. Entonces, ¿cuál es mi deber ahí? Mi deber es, gracias a la participación comunitaria, gracias a lo que la señora me dijo, yo como personal de salud tengo la obligación de ir con mi equipo, con mi EAIS, con mi equipo de atención integral, a donde está la mamita, a donde está la mujer embarazada y decirle, ¿sabe qué, señora? Para evitar de que su bebé, que en el embarazo se complique, de que su bebé fallezca, de que hayan complicaciones, usted tiene que venir al centro de salud. Y si la mamá, a pesar de eso, no acude al centro de salud, ¿cuál es nuestra obligación? Realizarle visitas domiciliarias. Realizar en la historia clínica del paciente una nota en donde diga a la paciente, se le explica los riesgos de no acudir a los controles, pero el paciente insiste que no va a ir. Por tal motivo se realizarán mensualmente las visitas domiciliarias. Entonces, todo el tiempo anotar ahí. Se realiza la visita domiciliaria, la fecha y cómo va la mamá y cómo va el bebé. Porque, como ustedes se dieron cuenta, uno de los objetivos del milenio, uno de los objetivos que nosotros tenemos como salud mundial es disminuir la muerte materno-infantil.
Cuando ocurre una de estas cosas, por ejemplo, una mujer se murió con hipertensión arterial, que luego va a varias complicaciones, la presión arterial en el embarazo, tiene muchos desenlaces fatales, ¿ya? Entonces, si una mujer en el embarazo no es llevada oportunamente a los controles y yo como personal de salud no presenté ningún informe que me respalde, lastimosamente existen leyes y me van a hacer a mí, no sé, una auditoría y me van a decir, a ver, ustedes como centro de salud, ¿qué hicieron para evitar de que la mujer se muera? ¿Cuáles fueron sus actividades? ¿Cómo previnieron que pase esto? Entonces, ¿yo qué voy a decir si yo no hice nada, si yo no actué de ninguna manera? Entonces, para ello es importante la participación comunitaria. Asimismo, por ejemplo, en un caso de desnutrición, igualito. Si la comunidad, si la gente de la comunidad me ayuda a identificar, o yo voy a una comunidad y le veo ahí una mamita que tiene, yo qué sé, 8 hijos, y no sé, aquí algo muy común aquí en Quito, en algunos sectores, hay muchas personas que no creen en esto de la planificación familiar, de que todavía tienen la creencia de que ellos deben tener todos los hijos que Dios les mande. Y las personas muchas veces se dedican a actividades que son muy expuestas para su salud. Como por ejemplo aquí, específicamente en un sector norte, aquí en Quito, las mujeres se dedican a reciclar, al reciclaje de botellas, de basura, ¿no? Y existe en este tipo de personas un alto índice de enfermedades de salud mental de los niños, de enfermedades como hablamos de una malformaciones genéticas, hablamos de discapacidades intelectuales de los niños, discapacidades físicas de los niños, y eso se debe a qué? Se debe a la exposición a muchos agentes contaminantes en el momento del embarazo por la mamá, ¿ya? Entonces, si nosotros contamos con el apoyo de una comunidad, de un sector, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a evitar de que existan, no sé, de que la mamá de alguna manera logremos llegar a la mamita, logremos llegar al papá y tratemos de nosotros como personal de salud enfocarnos a la parte de planificación familiar. Ustedes cuando ya estén trabajando se van a dar cuenta que es muy difícil hacerle entender tal vez a una persona que tiene ese tipo de pensamiento de que son los hijos que Dios me dé, hacerles entender que no, que existen otros métodos, que existen otras formas en la que van a estar cumpliendo con lo que Dios les dice, pero que garantizando la salud de la mamá, garantizando la salud de los niños, ¿no es cierto? Lastimosamente nosotros no podemos obligar. No podemos obligar y decirle, ¿sabe qué, señora? Usted tiene que hacerse la ligadura porque tiene que hacerse la ligadura. Lastimosamente no es así. Nosotros no tenemos la potestad de obligar a una persona. ¿Cuándo nosotros podemos tal vez tomar esta decisión? Cuando es una persona con discapacidad intelectual, no existe, no sé, tal vez fue una violación, no hay familiares, la muchachita, la mujer tal vez es una persona de la calle. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer, justamente en este caso, si no hay quien responda por ella, hay sí como personal de salud, tal vez escribiendo una nota, la circunstancia y el riesgo y la vulnerabilidad de esta persona, se le pudiera hacer, por ejemplo, una ligadura que lo que me va a ayudar es a prevenir me va a ayudar a prevenir posibles embarazos, ¿no es cierto? Pero en cuanto hablamos de la disminución o la prevención del VIH, no. Porque a esta persona con discapacidad y yo ya como personal de salud cumplimos y le hicimos la ligadura de trompas. Pero no podemos hacerlo nada para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Entonces es algo muy difícil. Es algo que nosotros tenemos que estar siempre pendientes. Esto vamos a encontrar nosotros en cualquier nivel de atención que nos encontremos brindando atención a nuestros pacientes, pero siempre tenemos que tener varios enfoques, siempre viendo un poquito más allá.
no solamente, aunque estemos a full, aunque estemos ocupados, no solamente viendo a nuestro paciente y sí, siga, tome, no, tratando de llegar siendo empáticos con el paciente y vamos a ver que poco a poco el paciente nos va a decir, no sé, tal vez va a tener un poco de confianza y vamos a identificar, no, está llorando, parece que le ha sido maltratada. Y de una u otra manera nosotros ya vamos a hacer vamos a hacer los ojos, vamos a hacer la alerta y decirle, bueno, a esta señora, ¿qué tal que le hago una interconsulta? Pido que le den una interconsulta para psicología, para que psicología le pueda ver y identifique los problemas que esta persona está teniendo, para prevenir complicaciones, ¿no es cierto? Por si. Y si no es, pues igual de nosotros no faltó, igual nosotros cumplimos. Y no es que si no era ningún tipo de complicación, que tal vez solamente ese día la señora se levantó, no sé, nostálgica, melancólica, y nosotros ya hicimos semejante show y le mandamos poco más a psiquiatría. Pero no hay problema. En todo caso, la señora se ganó tal vez una consulta con psicología y lo más importante es que nosotros nos aseguramos de que la atención psicológica, de que la salud psicológica de la paciente está muy bien, ¿ya? También tenemos un eje fundamental que es la descentralización. ¿Qué significa esto de la descentralización aquí en la APS? Antes, por ejemplo, si nosotros trabajábamos en un centro de salud, en un hospital, todo tenían que pedirle. Aquí estaba el Ministerio de Salud Pública, las oficinas del Ministerio de Salud Pública, y yo tenía que pedir al área de salud 9, por ejemplo, aquí en Quito, ¿ya? Entonces, para que se me dé a mí como centro de salud que estaba bajo un montón de mandos, por así decirlo, se demoraban 2, 3 meses en leer mi solicitud. Ahora sí mismo unos 2, 3 meses en mandarme la medicación, ¿ya? Entonces, el gobierno, debido a esta falta de atención con los pacientes, se ingenió algo que se llama descentralización. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes han escuchado que nuestro país ahora se rige por zonas, ¿no es cierto? La zona 1, 2, 3, hasta la zona 9, ¿ya? Entonces, cada zona está conformado por diferentes provincias. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo alguna necesidad, si yo como, no sé, yo vivo aquí en Quito, entonces yo a quién tengo que acudir primero es a mi zona, a mi zona 9. Entonces, como vamos así, aquí en nuestro país se ha hecho esto de la descentralización con el fin de que se pueda acceder de una manera más rápida y oportuna las necesidades que tal vez la población tenga. Entonces, antes, como yo les explico, todo se solicitaba al Ministerio de Salud Pública. Luego, viendo que no se podía cumplir con esto, que eran muchísimas necesidades y nos llegaban, pero tardísimas las solicitudes que nosotros hacíamos, se hizo esto de la descentralización. Como ya les digo, se hizo en zonas. Luego, de ver que las zonas igual seguían siendo grandes porque las zonas abarcan diferentes provincias, dijeron no, hay que hacerlo de manera más pequeña para llegar de manera más oportuna y pronto a los centros de salud. Entonces se decidió hacer los distritos, ¿ya? Entonces, cada zona tiene su distrito, ¿listo? Entonces, a cada distrito se le asignó cierta cantidad de centros de salud, de hospitales. Entonces, dice, ya. Entonces, en este distrito está a cargo de 16 centros de atención de salud. Listo, es más accesible, ¿no es cierto? Es más seguro que le brinde yo la atención o que pueda llegar el recurso a un paciente, a un centro de salud. Si solamente tengo, yo qué sé, si hablamos en números, decimos solo tengo 16 centros de salud a 50 centros de salud, es más seguro que la atención sí me va a llegar, ¿no es cierto? Entonces, se realizó este eje fundamental, que se trata de la descentralización, como yo les digo. Entonces, si yo quiero una atención, ¿cómo hago yo? Voy escalando también. Si yo estoy trabajando en un centro de salud y soy la coordinadora del centro de salud y me dicen, no sé, en el centro de salud se acabaron las tirillas de proteinuria, que es un recurso necesario para poder hacer una prueba a una mujer embarazada.
y dicen aquí en el centro de salud se terminó. Entonces, ¿a quién solicito yo? Si hablamos por nivel, yo no puedo coger y del centro de salud mandar la solicitud a la zona y decirle, zona, mándeme si me acabó en el centro de salud. No, a eso se llama descentralización. Que yo como centro de salud digo, bueno, yo necesito este recurso para la atención a mi paciente. Entonces, yo, centro de salud, hago la solicitud a mis jefes. ¿Quiénes son mis jefes? Los distritos. ¿Ya? Entonces, la unidad más pequeña, por así decirlo, donde va a brindar directamente, donde va a estar dando la atención con el paciente, un hospital o un centro de salud. Entonces, ahí en el centro de salud yo identifiqué cuál era la necesidad y digo, bueno, entonces, ¿quién es la que me va a proveer de material? Es el distrito. Luego del distrito, digo, bueno, aquí en el distrito no hay. Entonces, ¿quién es mi autoridad? La zona. Entonces, yo distrito digo, a ver, en el centro de salud tal, necesitan este material. Ustedes como zona, denme, porque ellos están necesitando para garantizar la atención a mi paciente. Entonces, zona se encarga de brindarle el recurso que mi paciente está necesitando, que mi centro de salud está necesitando. Sí, entonces, de eso se trata la descentralización, de que no abarque, de que como son muchísimos centros de salud y no todo se podía resolver en una sola, porque me llegaban tarde los pedidos, las solicitudes, se optó por esto, por hacerlo como por niveles, vamos partes por partes por partes. Entonces, ¿para qué? Para garantizar la accesibilidad y brindar una atención a mi paciente. ¿Ya? Y también uno de los ejes fundamentales, hablamos un poco sobre la tecnología apropiada. Como ya les dije, se centra muchísimo en lo que es hablamos mucho de matrices, hablamos mucho de escribir en las historias clínicas, ¿ya? Entonces, para ello también tienen que garantizarnos que el acceso sea apropiado, que nosotros cuando vayamos a ingresar algún tipo de información de nuestro paciente, que se garantice que la tecnología donde yo voy a ingresar, pues sea una base de datos confiable, ¿no es cierto? Que ahorita no pasaré 20 minutos de mi tiempo, media hora de mi tiempo que estoy a full en cada paciente anotando todo para que después a la siguiente cita tenga que volver a anotar todo. No tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con esto de utilizar una tecnología apropiada? De utilizar unas bases de datos apropiadas, de que yo solo la primera vez que le voy a ver a mi paciente me voy a demorar y voy a decir, bueno, en esta vez yo le tengo que tomar toda la anamnesis, yo le tengo que tomar todos los antecedentes, todo lo que el paciente me quiere explicar, ya yo lo voy a tomar. ¿Para qué? Para que la siguiente cuando venga, yo ya me enfoco solamente al problema de salud que mi paciente tiene. Entonces, a eso se enfoca la tecnología apropiada, igual como nosotros como enfermería. Por ejemplo, nuestra función en las historias clínicas es registrar oportunamente y registrar siempre el esquema de vacunación de los niños o de una mujer embarazada. Entonces, la primera vez que llega la mamita con el carnet de vacunas de su hijo, la primera vez me voy a demorar, porque ¿qué voy a hacer? Voy a traspasar todo lo que esté en el carnet, voy a traspasar a mi sistema. La siguiente que venga la mamá a vacunarle al bebé, ¿qué voy a hacer yo? Solo registrarle la vacuna que le acabo de poner en ese momento. Pero ya no me voy a demorar como la primera vez, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, a que la tecnología sea apropiada, a que los servicios que se utilizan sean los correctos. Esto en cuanto a los ejes fundamentales basados en la atención primaria de salud. No sé si alguien de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud acerca del tema y si no, pues podemos dar por terminada esta reunión. No, licenciada, muy explicado. Listo, chicos. Si no tienen más dudas, daríamos por terminada la reunión. Pueden desconectarse. Y tendríamos el próximo encuentro, la siguiente clase que es... ¿Qué fecha tienen ustedes? ¿Qué sería?
El 18 tenemos. El 18. Bueno, está cambiada, ¿no? Por favor, chicos, es del 17. Revisen en el sistema, ya quedaron en Tengo el cambiar. 17, dicen, el 17 es la próxima clase. El 17. Pero, profe, también está el 17 marcado, al menos en mi plataforma me registra que tenemos la prueba y que se activa a las 6 de la tarde. Ay, es del 17. Ajá. Ay, cierto. Pero la prueba ustedes tienen, tienen un día para resolverlo. La prueba está para el 23. Déjenme, le vemos ahorita. Es para el 23 la prueba, dicen, está en la plataforma misma. Sí, es para el 23. Entonces en mi plataforma registra el 17, por eso yo le decía. Sí, es el 23 de noviembre la prueba. El 23 de noviembre es la prueba. Entonces no habría problema con la clase del 17, chicos. Igual las lecciones recuerden que se abren, las lecciones recuerden que se abren, no es solamente es ahorita, ¿no? Sino que como ustedes se darán cuenta, se abre el 23 y se cierra el 24. Entonces tienen ustedes un día para dar la prueba. A la hora que ustedes decidan, que tengan un poco más de tiempo, que estén centrados, entonces a esa hora ustedes tienen que ponerse a realizar la evaluación. Listo. No sé si no tenemos más dudas. Nosotros podemos dar ya por terminada la clase del día de hoy y cualquier cosa, pues recuerden, chicos, me pueden llamar de 6 a 8 de la noche. Si tal vez no les respondo es porque estoy en clases, me dejan un mensajito y preferible que sea la atención de lunes a viernes, ¿no? Porque a veces estoy en el trabajo y no les puedo contestar y no es que quiera dejarles en visto, sino que a veces tengo otras cosas. Entonces tengo específicamente para ustedes en ese horario para poderles ayudar cualquier duda que ustedes tengan, ¿ya? Ya, Licen, gracias. Listo. Listo, Licen, gracias. Que tengan una linda noche. Igualmente, gracias. Gracias, Lice. Gracias, buenas noches. Gracias. Descanse. Igual.